Buenos días, niños, espero que estén bien, muy bien. El día de hoy les traigo una clase teórica, ¿sí? Al final haremos un quiz, el cual hay cosas que vamos a ver hoy y que vimos en la clase anteriores. La clase de hoy se llama Análisis de la fórmula de trabajo mecánico. Sabemos que la fórmula de trabajo mecánico es igual a la fuerza que se aplica por desplazamiento por el coseno del ángulo de la fuerza que se aplica. Vamos a empezar desde cero para ver si lo que hemos hecho hasta ahora está bien, si los problemas que han resuelto están bien y por qué se resuelven de esa manera. Vamos a comenzar por algo que yo creo que ustedes han visto en alguna oportunidad, ¿sí? Que es la fórmula de la función del coseno. ¿Por qué del coseno? Porque la fórmula involucra lo que es el coseno del ángulo. La fórmula del coseno del ángulo, ¿sí? Es cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se va a repetir la misma figura, esta figura que está acá hasta el infinito. Pero tiene otra característica, que está comprendida siempre de entre pico y valle de 1 a menos 1, pico y valle. Entonces, la función matemática coseno, como la vemos acá, varía entre 1 y menos 1, como yo les comenté acá. Cuando la variación es entre 0 y 180 grados, y además de esto, tiene el valor de 0 cuando el ángulo es de 90 grados. Ya hemos visto que cuando el ángulo es 90 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Busquemos en la calculadora y coloquemos coseno de 90. ¿Qué es lo que pasa? Que da 0. Por eso es que cuando la fuerza que se aplica es 90 grados, el trabajo es nulo, lo que hablábamos en la clase anterior. Entonces, bueno, vamos a ver 4 casos. Primero, vamos a ver el caso número 1. Dice, cuando la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que acá está el dibujo. Esta es la superficie, este es un bloque y esta es la fuerza aplicada. Entonces, fíjense que la fuerza que está en rojo aplicada es perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que forman un ángulo acá de 90 grados. Que forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la fuerza que se aplica forma un ángulo de 90 grados o es perpendicular al desplazamiento como tal? Vamos a estudiarlo a partir de la fórmula. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces, si el ángulo es igual a 90 grados, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Decimos que el trabajo que se aplica es igual a la fuerza, no importa qué fuerza vamos a aplicar en este caso, por el desplazamiento, por el coseno de 90. Entonces, si volvemos a meter coseno de 90 en nuestra calculadora, este valor nos va a dar 0. Y todo número multiplicado por 0 daría que el trabajo es igual a ¿qué? A 0. Quiere decir que no habría trabajo. ¿Sí? Entonces, para que lo copien todo en su cuaderno, en conclusión, cuando la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento, el trabajo realizado es nulo. Eso era lo que hablábamos en la clase anterior. ¿Sí? El análisis de la fuerza. Entonces, cuando la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento, la conclusión es esta que está acá. Entonces, bueno, les invito a que copien esta diapositiva en su cuaderno y avancemos con la siguiente. Acá está el caso número 2. En el caso número 2 dice, cuando la fuerza aplicada tiene la misma dirección del desplazamiento, ¿qué quiere decir? Que cuando se aplica la fuerza, ¿sí? En la dirección en que se aplica la fuerza, el desplazamiento es el mismo, en la misma dirección se mantiene tanto la fuerza aplicada
como el desplazamiento. ¿Qué pasa aquí? Dice que cuando la fuerza aplicada, eso quiere decir que el ángulo alfa es igual a 0, porque están en la misma dirección, en la misma horizontal, por decirlo así. O también puede ser vertical, en cualquier ángulo, pero acá, en este caso, el ángulo es 0, ¿sí? El ángulo entre la fuerza aplicada y el desplazamiento. No importa en qué dirección van, siempre y cuando vayan a la misma dirección, ¿sí? El ángulo va a ser 0 entre la fuerza aplicada y el desplazamiento. Vamos a ver qué pasa cuando es este caso. Se dice que el trabajo es igual a la fuerza que se aplica por el desplazamiento por el coseno de 0. Entonces, si colocamos el coseno de 0, nos va a dar esto que está acá, el valor de 1. Entonces, en este caso, es el valor máximo que puede dar el coseno del ángulo. Si nosotros colocamos coseno de cualquier ángulo, nos va a dar por debajo de 1 o por debajo de -1 en ese rango, ¿sí? Pero el único ángulo que nos da 1 va a ser el coseno de 0. Si colocamos coseno de 59, nos da por debajo de 1. En el caso máximo, en el coseno, cuando da el valor máximo es cuando es el coseno de 0. Por eso es la siguiente conclusión. Cuando la fuerza aplicada tiene la misma dirección del desplazamiento, el trabajo realizado es máximo. En este caso, cuando la fuerza aplicada y el desplazamiento mantienen la misma dirección, el trabajo va a ser máximo, va a dar el mayor trabajo, ¿sí? Esto es un ejemplo que cuando empujamos o cualquier cosa, si nosotros empujamos y aplicamos la fuerza y el desplazamiento que se da va a la misma dirección de la fuerza, en este momento yo estoy aplicando el máximo trabajo. Ahora copien esta diapositiva y pasamos al caso número 3. Ahora, niños, vamos a ver el caso número 3. Para el caso número 3 tenemos que rebobinarnos en cuanto a las componentes X y Y, para que vayan viendo cómo se resuelve este problema. En este caso, cuando el ángulo está comprendido entre 0 grados y 90 grados. Cuando está comprendido en este caso, se da el siguiente análisis. En este caso, el coseno de alfa, el coseno del ángulo de la fuerza aplicada, es positivo y como consecuencia el trabajo será positivo. Esto significa que la fuerza F, la fuerza aplicada, tiene una componente en la misma dirección, pero en sentido del desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan ustedes de plano cartesiano? X y Y. Cuando hay un vector con una fuerza, un vector que no está sobre el eje X o sobre el eje Y, este vector en sí tiene dos componentes. Una componente Y, que en este caso la voy a componer en negro. Entonces, cuando hay una fuerza que está por encima de cualquier eje, esta tiene componentes como lo dije anteriormente. Componente, en este caso, esta es la componente Y. En este caso, esta es la componente Y porque está paralela al eje Y. Y en este caso, esta es la componente X. Entonces, de esto se trata este caso. Tenemos que tener en cuenta que cuando el ángulo no es 0, ¿sí? Cuando el ángulo no es 0, hay componentes cuando está entre 0 y 90 grados. Pero esta componente tiene el siguiente comportamiento. Cuando la fuerza aplicada tiene la componente en la misma dirección,
pero en sentido del desplazamiento. Entonces, la componente siempre va a ser en X. En este caso no nos va a interesar el desplazamiento Y, porque obviamente cuando hay trabajo, siempre el trabajo se da entre el eje X. Entonces, solamente nos va a servir es la componente X. En este caso, yo les voy a dar a la fórmula. Vamos a tomar este triángulo, el triángulo que se forma con el eje X, se forma con el vector de la fuerza y X. Entonces, en pocas palabras, lo que está hablando es que el coseno del ángulo es igual a ¿qué? A cateto ¿qué? Cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, en este caso, la hipotenusa siempre va a ser la fuerza aplicada. Fuerza aplicada. En este caso, la hipotenusa siempre va a ser la fuerza aplicada. Espero que se acuerden de todo esto. Y el cateto adyacente va a ser el ¿qué? El desplazamiento en X. Este desplazamiento. De eso se trata el cuarto caso. Y obviamente el trabajo será ¿qué? Positivo. Ahora pasamos al último caso del día de hoy. El cuarto caso. En el cuarto caso dice, cuando el ángulo está comprendido entre 90 y 180 grados. En este caso cambia algo, ¿sí? En este caso el coseno del ángulo es negativo y como consecuencia el trabajo será negativo. Eso significa que la fuerza aplicada tiene una componente en la misma dirección del desplazamiento, pero en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, acá, ¿sí? Este cateto adyacente, ¿sí? Es positivo, pero la fuerza aplicada es negativa. Es positiva también, perdón. En el cuarto caso, la fuerza aplicada es negativa y por eso el trabajo va a ser negativo. Entonces, en este caso particular, el ángulo va en sentido contrario. Esto quiere decir que el trabajo realizado, ¿sí? Es negativo cuando el ángulo está entre 90 y 180 grados. Muy importante esto. Estas son 4 casos que se pueden presentar en cualquier problema y hay que estar pendientes si el ángulo es positivo, si el trabajo es positivo o el trabajo es negativo. Este análisis que acabamos de hacer, ¿sí? Nos da como 4 consecuencias. Del análisis que hemos hecho podemos escribir las siguientes conclusiones. Por favor, debemos de copiar cada diapositiva en nuestro cuaderno. El primer análisis. El trabajo es una magnitud escalar positiva. El trabajo, ¿se acuerdan de magnitudes vectoriales o magnitudes escalares? El trabajo es una magnitud escalar que puede ser positiva, negativa o nula. Eso ya lo vimos, lo acabamos de ver con los 4 casos. Si la fuerza, segunda conclusión, si la fuerza es nula, no se realiza trabajo, ¿sí? Si la fuerza es nula, no se realiza trabajo. O sea que si la fuerza que apliqué es 0, obviamente no va a haber trabajo. Tercer caso, si no hay desplazamiento, tampoco se desarrolla el trabajo. Entonces, en pocas palabras, por mucho que yo aplique fuerza a un objeto, pero si no hago que ese objeto tenga un desplazamiento, tenga un movimiento en el eje horizontal, en el eje X, no va a haber trabajo. Entonces, para haber trabajo debe de haber desplazamiento. Cuarta conclusión. Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, dicha fuerza no realiza trabajo. Ese es uno de los casos específicos que vimos. Si la fuerza es perpendicular, o
sea, si entre la fuerza y el desplazamiento forma un ángulo de 90, tampoco existe trabajo. Copiemos estas conclusiones también en nuestro